me gusta recordar mucho a los epicúreos, que, que traían un poco a colación pues la importancia de tener una vida austera, ¿no? Y enriquecer, que eso no tiene por qué ir en detrimento de la calidad de vida, de la vida buena, sino que podemos enriquecerla a cambio de esta austeridad material, enriquecerla con relaciones humanas. Muchas veces los filósofos y las filósofas que han defendido más esta cuestión de habitar la tierra de manera respetuosa han estado muchas veces en los márgenes y han sido a veces marginados por otras corrientes que estaban más en favor del statu quo, ¿no? Hay una relación entre lo que son las cosmovisiones, ¿no? En construir una cosmovisión que entienda realmente el mundo con las cuestiones éticas de cómo convivir con los demás, con los seres humanos, con las otras especies, con también las cuestiones de la felicidad y la vida buena, que en la cultura griega eran muy importantes. En el siglo XX, pues claro, ahí ya tenemos muchísimos autores, ¿no? Desde toda la línea de la teoría crítica, las ecofeministas, la gente de la deep ecology, o sea que realmente yo creo que hay, sobre todo ahora, ¿no? Pues hay mucha gente trabajando a nivel internacional y también aquí en España. Yo recuerdo, por ejemplo, una frase de Marco Aurelio que empleo mucho para explicar el tema de filosofía y medio ambiente. Marco Aurelio, que es uno de los principales representantes de la escuela estoica, lo cual nos permitiría agregarla a esa que se hablaba antes de Epicuro y sus hedonistas, decía Marco Aurelio, lo que no es bueno para el enjambre no es bueno para la abeja. Entonces, como resumen, quiero decir que evidentemente un problema del calibre de la sostenibilidad no se puede escapar a la reflexión filosófica. El tema de la insostenibilidad, la preocupación ambiental, la preocupación ecológica, cada vez va en aumento, por suerte, pero creo que sigue siendo bastante marginal dentro de las muchas ramificaciones y posibilidades de investigación que hay en filosofía a día de hoy. Es un tiempo de urgencia. De modo que desde el ámbito filosófico, o sea, quizá la academia, que es donde está la mayor parte de los pensadores que se dedican a estas cosas, habría que lanzar una serie de consejos, de propuestas, de alternativas, y todo eso encajaría con lo que tú planteas como filosofía práctica, ¿no? Que esté vinculada a la ética. Pienso, por ejemplo, Jorge Richman, que es probablemente el gran filósofo español experto en estas cuestiones, que lleva escribiendo desde hace décadas, pues lleva haciendo propuestas muy concretas de lo que habría que hacer, desde nacionalizar las empresas suministradoras de energía, emprender un proceso de decrecimiento, abandonar el consumo de carne. Es decir, que se están poniendo desde la filosofía efectivamente propuestas muy concretas, ¿no? Muchas veces se habla de la filosofía que se trata de buscar preguntas o hacer buenas preguntas. Yo siempre he estado un poco en desacuerdo en esto, porque yo creo que alguien que hace filosofía lo que hace es intentar dar respuestas a problemas existentes. Y es en esta búsqueda y la solución de problemas existentes cuando emergen las preguntas importantes. El ecofeminismo ha hecho una labor muy importante de mostrar las conexiones entre el daño a los ecosistemas y las injusticias sociales, porque al final lo que te dice el ecofeminismo es que para construir cualquier sociedad humana necesitas dos pilares, ¿no? Que son imprescindibles. Por un lado es esa vida salvaje, esas otras especies, esos ecosistemas que mantienen la vida en funcionamiento, ¿no? De las plantas produciendo oxígeno, los insectos polinizando las plantas, ¿no? Todos estos procesos ecológicos. Y por otro lado, necesitas también aquellas personas que hacen esas tareas básicas de cuidados que son imprescindibles, ¿no? Todas las personas que cuidan a los niños, que cuidan a los enfermos, que cuidan a las personas mayores, que cocinan. Y lo que denuncian las ecofeministas es cómo la sociedad en la que estamos maltrata precisamente a quienes hacen estas tareas absolutamente básicas, ¿no? Es decir, que el maltrato a los ecosistemas y a las demás especies es paralelo al maltrato a esas personas que realizan esas tareas más básicas, ¿no? Es decir, las injusticias sociales y medioambientales van muy unidas porque surgen de unas mismas élites que lo que están buscando es el enriquecimiento perpetuo a costa de explotar a todos los demás. El modelo capitalista neoliberal que se ha asentado en todo el mundo occidental, que es además tremendamente dañino para el sostenimiento y el futuro de la sostenibilidad del planeta, genera dos espirales que son demoledoras. La primera la llamamos la espiral de consumo. Mirad, para que el capitalismo se sostenga requiere de crecimiento y el crecimiento requiere de consumo. Y este consumo tiene que ser perpetuo. ¿Por qué? Pues porque si se alterara el consumo, si disminuyera, caería el crecimiento y después se vendría bajo el capitalismo. Entonces el modelo obliga a la gente a que caiga en ese consumo exacerbado, superficial, banal, pero por otra parte destructivo. Esta primera espiral, que es de preocupación ecologista, obviamente porque destruimos el planeta para sostener un modelo socioeconómico,
se le suma la segunda espiral, que para mí como profesor de filosofía es casi tan importante o más importante, que yo le llamaría la espiral psicológica. La espiral psicológica es que cada vez que nos levantamos somos bombardeados sistemáticamente por mensajes de compra, compra, compra. Consume, consume, consume. Que el modelo nos combina a que compremos cosas, pero por obvias razones no podemos comprarlo todo. Primero, por razones económicas, no tenemos todo el dinero del mundo, y segundo, por razones de tiempo o de gestión vital. Entonces, fijaos el modelo nos combina, nos incita a que compremos y no lo podemos comprar todo. ¿El resultado cuál es? Pues el peor de los mecanismos psicológicos, la frustración, el quiero y no puedo. No solo tienes que cuestionar el capitalismo, que hay que cuestionarlo, sino que tienes que cuestionar una cosmovisión todavía más profunda y que es más duro de cuestionar, que es el antropocentrismo. Yo creo que la causa última de la crisis ecológica es nuestra cosmovisión antropocéntrica, que está muy asentada desde hace siglos o milenios en nuestras cabezas, ¿no? Nos educan en eso, y salir de ahí es mucho más difícil aún que salir del capitalismo, ¿no? Porque nos da esa visión de que el ser humano es el único ser realmente inteligente en el planeta y tiene que gestionar a las demás especies y a los ecosistemas, lo cual, cuando en realidad atendemos a cómo funciona la biosfera, es una idea absurda, porque cada especie, ¿no? Cada animal salvaje, cada planta, cada hongo, cada microorganismo ya sabe lo que tiene que hacer, ya lo hace, los ecosistemas se autogobiernan, se autogestionan, y ese deseo nuestro de dominar y de gestionar, en realidad a lo que lleva es a la degradación de los ecosistemas, ¿no? Creo que hay al menos una filosofía poco realista, sobre todo porque el punto 8 habla de crecimiento sostenible, o habla de crecimiento, no, habla de crecimiento económico. Pero, y eso es otra cosa que quería entrar. Hay una diferencia entre desarrollo sostenible y crecimiento sostenible. No es lo mismo, pero muchas veces, o en la filosofía capitalista o neoliberal, se entiende como lo mismo, ¿no? Un desarrollo sostenible es lo mismo que un crecimiento sostenible. Y son cosas que realmente no tienen nada que ver una con la otra. Por eso creo que sí, que está la filosofía que hay detrás de la Agenda 2030 es la del capitalismo verde, en el fondo. No hay una filosofía de cuestionar lo que está establecido. Fundamentalmente, la relación entre el ser humano y la naturaleza, fundamentalmente, se puede explicar en torno a dos modelos básicos. Habría otros, pero aquí, evidentemente, en esta reunión de andar por casa, vamos a hablar de estos dos. El primero le solemos llamar el modelo pragmático. Según el modelo pragmático, el ser humano es una especie de gestor de la naturaleza que tiene que fomentar el respeto por la naturaleza, entre otras cosas porque le va la vida en ello. De modo que el modelo pragmático fundamentalmente es el que está detrás de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el objetivo que persigue sería el desarrollo sostenible. Frente al modelo pragmático tendríamos el modelo idealista, que es el que apuntaba antes tremendamente fuerte Marta, cuando decía, el modelo idealista te dice que todas las especies animales y vegetales del planeta Tierra tienen valor intrínseco. Valor intrínseco significa que tienen valor en sí. O sea, por sí mismas. Una secuoya, una ballena tienen valor en sí, no por el beneficio que me dé la secuoya cuando la corte o la ballena cuando la mate. Yo creo que hay muchas filosofías de fondo en estos objetivos, ¿no? Seguramente algunas filosofías que vienen quizás de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, ¿no? De emancipación humana, de todos, igualdad, libertad, etcétera. Y ahí pues pueden salir cosas pues que pueden estar bien, ¿no? Pero por otro lado está la filosofía que decíais, ¿no? De capitalista, de fomentar el crecimiento económico, que eso se traduce en el objetivo 8. Otra perspectiva filosófica que yo creo que está de fondo es una perspectiva como muy individualizada y atomizada de un poco cómo funciona la vida y cómo funcionan los ecosistemas, en vez de adoptar una perspectiva más relacional como podrían traer cosmovisiones indígenas y bueno, sobre todo de reconocimiento, ¿no? Como traería también la ecología profunda de otros procesos ecosistémicos, otros animales, como entidades con valor en sí mismas, ¿no? En Latinoamérica, como sabéis, hay un movimiento ecologista muy fuerte, liderado en gran medida por culturas indígenas o por sus herederos, que además es fuertemente perseguido, es decir, que son gente que muchas veces se juega la vida para estar ahí. Y hay, por ejemplo, un libro de una filósofa que a mí me gusta mucho, que es Aimé Tapia González, que se titula Mujeres indígenas en defensa de la tierra. Si no recuerdo mal el título, creo que es ese, Mujeres indígenas en defensa de la tierra, donde explica desde la filosofía, desde una filosofía académica, qué pensamiento hay en todos estos grupos indígenas que están arriesgando sus vidas por defender los ecosistemas. Pero yo también pondría más el foco fuera de las facultades de humanidades, más en las carreras de ciencias o ingenierías. Yo creo que allí
falta mucho contacto pues, con nuestras facultades, con las facultades de humanidades. Falta más diálogo, faltan otras formas de ver el mundo.